Tenemos una filial en Santa Cruz, en Río Gallego. No se olvide orar por hermano Juan, que está frente a la obra, que también nos va a acompañar, si Dios quiere, en el aniversario. Está proyectando venir con su familia, así que le esperamos al hermano para esa fecha. No se olvide orar por hermano Julio, que está peleando la buena batalla en Misiones, por hermano Emanuel. Hermano Emanuel va a comenzar allí un trabajo, porque no hemos quedado sin las congregaciones, así que el hermano va a empezar de cero. Ore por él, también va a estar con nosotros. Y bueno, por hermano Iván, que tuvo una ACV, padre de 5 hijos, la está pasando bastante mal. Ore también por Roberto, el marido de Gelsira, también tuvo una ACV. Y lo mandaron, estuvo internado, lo mandaron a la casa. Así que también ore por este hombre estaba apartado, no congregaba, pero estuvo visitándole, ministrándole el hermano Alejandro, y hizo un propósito de afirmarse. Está en el ocaso de su vida, con 85 años, perdió la vista, está con problemas intestinales, muy mal el hombre, ¿no? Y ahora le dio una ACV. Ore también por él y por todo el pueblo del Señor, ¿no? Estamos siempre orando por los hermanos que no vemos, que podamos verlo en la casa de Dios. Si yo no le veo, que pase una buena Nochebuena y mejor Navidad el miércoles y jueves, ¿no? Miércoles y jueves, 24 y 25, que pueda pasarlo en paz, en familia, como un hijo de Dios, celebrando lo que realmente se celebra, que es el nacimiento del Señor, aunque no sea la fecha, ¿no? Porque cada vez que se acercan a esta fecha hay una gran polémica en el pueblo cristiano por el arbolito de Navidad, que no es la fecha precisa, que la Biblia nos dice que hay que celebrar el cumpleaños del Señor, pero sabemos que fue un acontecimiento único en la historia y que, por supuesto, aunque no coincida la fecha, yo siempre cuando entran estos temas, yo digo, si hay personas que han nacido en el campo y en los tiempos antiguos los viejos no le anotaban, a veces analfabeto, y le anotaba, o se anotaba solo cuando tenía 14, 15 años, se anotaba por su cuenta porque los viejos nunca le habían anotado, nunca le habían sacado documento. Teníamos una hermana, ¿no? La esposa de Ezequiel, que era NN, ¿no? Vino a obtener los documentos acá en Buenos Aires cuando se casó ya grande, porque nunca le anotaron. Y muchas veces ni se acordaban las fechas que nacieron. Yo tenía mis abuelos que no sabían bien la edad que tenían porque no había memoria de qué día nació. Y los viejos no celebraban los cumpleaños como se hace ahora. Entonces era gente del campo. Ahora esa gente viene a Buenos Aires o pasa el tiempo, ¿no? Y tiene que trabajar y estudiar, tener hijos, como le pasó a la esposa de Ezequiel, ¿no? Tiene que tener hijos y ahí tiene que tener documentos, tiene que anotar sus propios hijos, ¿no? Y para eso está la justicia, que de alguna manera le construyen una identidad, ¿no? Porque tiene que tener identidad. Es muy feo ser NN, no saber quién es, no tener documento, no saber cuándo nació. Entonces la justicia a veces piden algún testigo, ¿no? Y de esta manera le construyen una identidad y le dan un DNI para que tenga nombre, apellido y fecha de nacimiento. Quizá no coincida con la verdadera identidad, quizá no coincida ni siquiera la fecha que nació, pero esto no es importante, ¿no? Porque si nace un 29 de febrero, ¿no? Va a celebrar los cumpleaños cada 4 años. ¿Sí o no? A los 40 va a tener 10 años. ¿No? Porque 29 en febrero
ocurre cada 4 años, año bisiesto. Pero ¿qué hace la gente? Celebrará el día 28, para que sea, ¿no es cierto?, lógico y consecuente con la edad biológica. No importa, nació el 29 de un año bisiesto, pero no puede ser una persona de 40 años que en realidad tenga 10. Tiene que tener 40. Entonces esto legalmente se acomoda. Entonces con Jesús, si nació en abril, si nació en mayo, si no nació en diciembre, no es tan importante. Importante es celebrar que el Señor nació. El Emanuel, Dios con nosotros. No importa si no coincide la fecha histórica, si no hay documentos, ¿no es cierto?, que certifiquen que nació el 24. No es importante. Vuelvo a decirle, sería como un NN, porque no había registros históricos en los días de Jesús. No había registro civil, no había un juzgado a donde María y José le anotaran al niño Dios y le dieran un DNI. No existían los documentos. No existía siquiera el apellido, le ponían el nombre y gracias. Por eso encontramos, ¿no es cierto?, que Simón de Cirineo, ¿no es cierto?, que para nombrar, porque había varios Simones, se le ponía el Simón de donde era, Simón de Grambur, o María de los Polvorines, porque había un montón de Marías. Entonces no tenían apellidos, le tenían que poner, o Judas Iscariote. No era el apellido Iscariote, era el lugar donde él pertenecía. En Iscariote había nacido. Entonces Judas Iscariote, ¿no?, para diferenciarlo de otro Judas, encontramos en la Biblia un Judas que dice Judas, hermano de Jesús. ¿No? Cuando se inventan los apellidos, eso se termina, porque podía ser Judas González, Judas Fernández, Judas Pérez, ya se identificaba mejor, ¿no? Entonces, vamos a situarnos en el momento histórico que nace el Señor y dejar esas tonterías de lado. Es como el arbolito, algunas iglesias dicen idolatría, porque las bolitas son las bolitas de Satanás, porque las luces... es una pavada, una ilusión para los niños. A mí no me hace ni frío ni calor. A ninguno de los adultos nos hace frío ni calor. No nos sacamos una foto abrazando el arbolito. No, es una ilusión para los chicos que representa a Jesús, porque algunos dicen, no, pero Israel pecaba bajo la sombra de los árboles y con los árboles hacían la idolatría. Yo nací un 27 de noviembre, yo no sé si ese día era San Pedro, era San Juan, si se adoraba a Satanás, si se prendía vela a las vírgenes. No sé, porque es un día del almanaque. Lo que sé es que yo ese día nací y cumplo años. Entonces, es de acuerdo al propósito que le demos a las cosas, porque si vamos por lo pagano, yo escribía hacía unos años atrás, que el aguinaldo es pagano, no tendríamos que cobrarlo, ¿no? Nace del paganismo, un sueldo anual complementario, un plus, ¿no? Y su origen es pagano. Entonces, usted tendría que decir, no me pague el aguinaldo, ¿no? Porque es diabólico. Bueno, para el que es diabólico, que sea diabólico. Para mí es plata. Yo no tengo aguinaldo, pero si viene el aguinaldo, para mí es plata, ¿no? Entonces, lo mismo en la Navidad. Podemos celebrar el nacimiento del Señor, o podemos quedarnos en el fanatismo, ¿no? De decir, es una idolatría, ¿no? Tiran petardos, se embriagan. Sí, pueden hacerlo. Cada uno, a lo mejor le prenden vela a los difuntos en la Navidad. A lo mejor le hacen una oración a la Virgen en la Navidad. No, nosotros celebramos el nacimiento del Salvador. Y lo hacemos como cristianos, no nos embriagamos, no adoramos el arbolito, ¿no? Celebramos que Cristo ha nacido, ¿no? Y en vez de gastar en pirotecnia,
¿no es cierto? Hacemos una oración cuando son las 0 horas, nos juntamos los que somos creyentes en una casa y oramos y encomendamos al Señor nuestras vidas, ¿no? Podemos darle un sentido de cristianismo a la celebración de Navidad. Y el que le quiere dar un sentido pagano, que le dé un sentido pagano, ¿no? Vienen los carnavales. La misma palabra dice festival de la carne, ¿no? Carnaval. La adoración del dios Momo, por allá dicen, ¿no? En Brasil se hace el ritual del carnaval, ¿no es cierto?, por excelencia. El turismo va para esa fecha. Pero lo que significa paganismo para muchos, para otro un día de descanso, porque no se trabaja y no podemos tomar un día para pasear, para estar con la familia. Es el mismo día, pero para mí tiene un sentido y para usted puede tener otro sentido. Entonces no busquemos más el pelo en la sopa, ¿no? Alabe a Dios que Él nació un día. Si no fue en diciembre, habrá sido en otra fecha, pero gracias a Dios que nació el Salvador, porque por eso nosotros estamos acá. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. En Josué, quiero que hable la Escritura, en el capítulo 7 de Josué. Voy a hablar de un valle, el valle de Achor. No, esto significa el valle de la turbación. El pueblo hebreo tiene la costumbre, no sé si la conserva todavía, pero antiguamente tenía la costumbre de bautizar las montañas, los valles, los lugares, los arroyos, los ríos, con nombres históricos, con nombres que les recordaran algún suceso importante, ¿no? Así eran también cuando colocaban los nombres a sus hijos. Los nombres eran proféticos, los nombres tenían que ver con el destino, con la historia, con el propósito de Dios, no eran nombres al azar. Siempre que yo hablo de esto, digo, acá en Occidente, bueno, por ahí le toca nombre, como tenemos el hermano de allá de Los Patos que le pusieron Pánfilo. No sé la mamá qué pensaba cuando le puso al bebé Pánfilo, no seguro le vio medio pavo, le vio medio quietito, le vio medio pasivo y se le ocurrió poner Pánfilo y tiene que cargar toda la vida con ese nombre, ¿no? Cuando no le buscan del abuelo que se llamaba Eusebio, o la abuela que se llamaba Anacleta, y le colocan esos nombres imposibles, que algunos hasta ha llegado a cambiarse el nombre, ¿no? Porque eran nombres casi ridículos, ¿no? Y se buscaba por el almanaque, según el santo que se le ocurría en ese día, porque cada día tenía un santo en el almanaque occidental. Entonces aparecen esos nombres, Toribio, nombres que, bueno, y si no se buscan los nombres porque están de moda. Había un tiempo que se habían puesto de moda los nombres mapuches, los nombres indígenas, y había chicos rubios con nombre de indio, ¿no? Teníamos un hermano acá, precioso hermano evangelista, Cabulcurá, le puso la mamá, ¿no? ¿Se acuerda? El hermano Lucas Cabulcurá. Bueno, nombres así, pero que eran, porque están de moda, ¿no? Y si no, tenemos algún hermano de Bolivia que le ponen Washington, Wilson, tenemos hermano Wilson, nombres netamente yanqui, ¿no? De todo punto de vista, pero la mamá no sé si estará de moda en Bolivia. Hay un montón de hermanos de Bolivia con esos nombres, ¿no es cierto?, extraños, porque no coincide con la raza, no coincide con la historia, no coincide con la cultura, pero se ponen de moda y la mamá le encajó el nombre, aguante. Pero en el pueblo hebreo los nombres siempre estaban asociados con el destino, con el futuro, con el propósito de Dios.
No hay ningún nombre al azar. Y cuando hubo un nombre que no coincidió, el Señor les cambió los nombres. Empezando desde el origen de la humanidad con Abraham, con Sara, a ambos le cambia los nombres, ¿no es cierto? Y así sigue a lo largo de la historia en el Nuevo Testamento. Casi la mayoría de los apóstoles fueron cambiados sus nombres. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y como no tenía apellido, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, porque no había apellido. Y si no era hijo de alguien, era, ¿no es cierto?, el lugar donde nació, como vuelvo a decirle, Judas Iscariote. O se le ponía para identificarlo porque no había apellido. Pero también el Señor cambia los nombres en el Nuevo Testamento. Pedro se va a empezar a llamar Pedro, nos va a dejar el nombre de Simón. Pablo no se llamaba Pablo, todos sabemos que era Saulo, su nombre, de Tarso, porque había muchos Saulos, entonces había que diferenciar a Saulo del resto de los Saulos. Entonces Saulo de Tarso, y adopta el nombre de Pablo, el apóstol San Pablo. Y así encontramos, ¿no es cierto?, Jacobo, y encontramos José y montones de hombres que sus nombres fueron cambiados, seguramente porque no coincidía con su destino, con su propósito. Pero el hebreo es muy meticuloso en los lugares. Si está el lago de Genesaret, ¿no?, que según la orilla tiene un nombre. Es el mismo lago, pero según la orilla y el pueblo costero tiene un nombre. Entonces va a encontrar el lago de Genesaret, el lago de Galilea, y es el mismo lago, ¿no? Y con el mar era lo mismo. Según la orilla, el pueblo que vivía en la costa era el nombre que tenía el mar. Las montañas lo mismo. Encontramos montañas que tienen 5 o 6 nombres y es la misma montaña. Pero según el lado de la montaña, el monte Sinaí es el mismo que el monte Horeb, donde Elías subió a orar al monte Horeb. Pero Elías subió de un lado de la montaña y Moisés estuvo del otro lado, que se llamó el monte de Sinaí. Era la misma montaña, pero con 4 o 5 nombres según el lado de la vuelta que diera la montaña, eran nombres. Esto encontramos en Occidente, no existe, ¿no? Si tenemos una plaza, la Plaza San Martín, no es de este lado de la Plaza San Martín, del otro lado de Belgrano, del otro lado Sarmiento, no, la Plaza San Martín, importa el tamaño, ¿no? El Parque La Acera, no importa el tamaño y no importa el lado, pero en la cultura oriental es diferente, ¿no? Y había nombres que tenían las montañas, vuelvo a decir, según del lado que se pusiera. Había valles que tenían también sus nombres. El pueblo hebreo, un pueblo que conserva sus raíces, ¿no es cierto?, en forma muy exigente, tal así que han sido esparcidos en el mundo y nunca perdieron su cultura, nunca perdieron su fe, su costumbre. Usted los va a ver en flores, no sé, con el sombrerito negro, con las huedejas que le caen en las orejas, ¿no? Y las mujeres allá con media, aunque haga 40 grados de calor, ¿no? Y bueno, es la cultura que no la pierden, no importa que estén en Japón, en Argentina, en China, en Alemania, conservan su cultura. Es casi un pueblo único, que usted va a ir a Brasil y va a encontrar los judíos de 5 cuadras, los va a conocer con sus ropas negras, con sus sombreros negros. Ellos, no importa dónde se agreguen, ellos guardan esas raíces, esa cultura, esas tradiciones. No se contaminan como los occidentales, ¿no? Yo tengo hermanos que se han ido a Brasil, 3 meses que están en Brasil, y son más brasileros que el brasilero que vive ahí de toda la vida. Hablan portugués, comen comida brasilera, se sientan como los brasileros, hacen gestos como los brasileros. No,
¿Y cuánto hace que está en Brasil? 6 meses. El hebreo se va a Brasil y puede estar 50 años y 5 generaciones, y son todos judíos. Y tienen su sinagoga, y se visten como los judíos, y tienen las costumbres judías, la cultura, la comida es comida de los judíos. No se contaminan. Entonces encontramos que ellos colocaban nombre para recordar lo que Dios había hecho o lo que había pasado, y lo hacían con los valles, con las montañas, con los lugares, con las lagunas, con los ríos, ¿no? Con la fuente de agua. Todo tenía un nombre que indicaba la historia, lo que había sucedido en ese lugar. Había valle que se llamaba Valle de la Muerte, como el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Valle que ellos lo nombraban así por lo que había acontecido en ese lugar. Había valles que eran valle de la bendición, había valle que era un valle se llamaba el Valle de las Lágrimas, había un valle que Joel habla, el Valle de la Decisión, en un lugar de incertidumbre, en un lugar donde tuvieron que decidirse, y ese lugar fue llamado el Valle de la Decisión. Hay valles que se llaman el Valle de Josafat, el Valle de Juicio, porque allí Dios derramó juicio. Hay valles que se llaman, como el que yo voy a hablar esta noche, el Valle de Achor, que es el Valle de la Turbación. Ahora, hablando espiritualmente, muchas veces nosotros nos toca pasear por esos lugares, vuelvo a decir, simbólicos. A veces cruzamos el Valle de la Muerte, a veces nos toca caminar por el Valle de las Lágrimas, a veces nos toca entrar en el Valle del Juicio, en el Valle del Dolor, y también muchas veces entramos en el Valle de la Turbación. Valle donde el pueblo dudó de la presencia de Dios, dudó de la bendición de Dios, lloraron amargamente, dijeron para Josué, que comandaba en ese momento al pueblo de Israel, mejor hubiera sido morirnos en Egipto que venir acá y ver que Dios nos abandonó. Habían fallecido 36 soldados del pueblo hebreo, 36 hermanos, vamos a decir así, habían perdido la vida. ¿Qué pasó en el Valle de Achor, en el Valle de la Turbación? Yo le voy a leer solo unos textos, después lea todo el capítulo 7. Dice así, en el verso 24 del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Achán, hijo de Zera, y el dinero, el manto y el changote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y su tienda, y todo cuanto tenía lo llevaron todo al Valle de Achor. ¿No? Y dice el verso 26, y esto fue llamado aquel lugar, el Valle de Achor, hasta hoy. Valle de la Turbación. ¿Por qué? Porque ellos habían entrado, ya Moisés no estaba, Josué tomó el mando, todos conocemos la historia. Josué va a entrar con el pueblo a la tierra prometida, Canaán, la tierra que Dios no se la entregaba en vuelta de papel regalo. Y no, cuando llegaron al límite allá, a la orilla, cruzando el Jordán, Dios les dijo, suban y posean la tierra, yo se las doy. Pero ellos tenían que conquistar cada palmo de esa tierra. Habían habitantes, había gente de gran tamaño que vivía, gente poderosa, ciudades amuralladas, con ejércitos, mucho más capacitado que el pueblo hebreo, que era un pueblo de esclavos, un pueblo que no sabía de batalla. Pero Dios dijo, yo voy a pelear con ustedes, yo les voy a dar la victoria. Yo voy a entregarles, pero ustedes tienen que hacer la parte de ustedes. Sabemos que la primera ciudad que ellos van a conquistar es la ciudad de Jericó. Ciudad grande, con muros que cuando los espías fueron enviados a examinar esa tierra, dijeron, sus murallas son hasta el cielo, sus habitantes son gigantes. Nosotros al lado de ellos parecíamos langosta, nos van a tragar vivos. Ese fue el reporte que dieron los espías.
Después que vinieron de 40 días explorar Canaán. Era un lugar casi imposible. Hubo solo dos de los príncipes de Israel, Josué y Caleb, que dijeron, vamos, porque Dios nos está apoyando, Dios va con nosotros, Dios nos va a dar la victoria, vayamos. Oh, el resto, 12 que fueron, 10 dieron un reporte negativo, un reporte pesimista. Vamos a perder la vida, nos van a tragar, nos van a comer vivos. Dice que las murallas eran murallas de 30, 40 metros de altura, y sobre las murallas había una avenida de doble mano donde los carros con caballos podían dar la vuelta a la ciudad. Era una avenida como nuestras avenidas modernas. Así que fíjese qué clase de muros protegían la ciudad de Jericó. Cuando ellos vieron eso, venían de amasar barro en Egipto, venían de ser un pueblo que vivía en choza, seguramente nunca habían visto esa clase de edificación, pero Dios dijo, vayan, yo les voy a entregar Jericó, les voy a entregar cada metro de la tierra de Canaán. Y la primera ciudad que Dios les entrega es Jericó, sin tener que pelear, ni agarrar armas, ni enfrentar ningún ejército. Todos conocemos la historia, lo puede leer en Josué capítulo 6. Tenían que rodear la ciudad, alabando a Dios con los músicos, llevando el arca de Dios adelante, los sacerdotes, y tenían que dar la vuelta durante 7 días, una vez cada día. El último día, 7 vueltas, y en la última vuelta tenían que pegar un grito, ¿no? Y cuando ellos gritaron, los muros se partieron, los muros sí se cayeron a plomo, y lo único que hicieron fue tomar los despojos, porque eso trajo destrucción a Jericó, y estaban confundidos y aterrados porque había sido una mano invisible que golpearon esos muros y los tumbaron al suelo, ¿no? Entonces la ciudad se entrega, se rinde, y ellos conquistan la primera gran ciudad, la ciudad de Jericó. Pero tenían muchos territorios que conquistar. Palmo a palmo, Canaán iba a ser de ellos, pero ellos tenían que tomar posesión de la tierra, no se las regaló el Señor. Así son las promesas de Dios. Oh, toda promesa de Dios hay que apropiarla, hay que tomarla para sí. No viene de regalo. ¿Querés ser sanado? Tenés que creer, tenés que actuar en la fe, tenés que moverte en la fe y apropiarte de la sanidad. ¿Querés ser prosperado? Tenés que creer, tenés que poner en práctica los principios de Dios y vas a ser prosperado, ¿no? En todas las áreas uno tiene que conquistar las promesas de Dios, no son de regalo. Hay una parte humana, hay una parte del hombre. No, fíjese, cuando el Señor sanaba a alguien, siempre le pedía una acción. No solamente que creyera, no, sino que creyera y actuara. La acción era levántate y anda, levántate y alaba a tu Dios, levántate y carga tu lecho. No, siempre había una acción que tenía que acompañar la fe para que se efectuara el milagro. Y acá era lo mismo. La tierra iba a ser de ellos, pero ellos tenían que conquistarla. Conquistan la primera ciudad, celebran, hay una celebración porque fue una victoria estrepitosa, sin siquiera tener que trepar los muros, atacar la ciudad, amenazar la ciudad, solamente alabando a Dios y dando la vuelta, ¿no? La ciudad cayó a plomo y ellos tomaron los despojos. Ahora estaba la segunda ciudad, la ciudad que mandaron a explorar y dice que era pequeña, la ciudad de Jai. No, muy pocos habitantes, no era tan asegurada como Jericó. Una ciudad fácil. Entonces, cuando deciden cómo van a conquistar esta segunda ciudad, ahí se reúnen los dirigentes, se reúne Josué que lideraba, y dice, no vamos a fatigar a todo el pueblo, porque son pocos, es un pueblito allá, ¿no? Entonces, manden 2.000, 3.000 hombres, y con esto ya sobra, porque no tiene la defensa que tenía la ciudad de Jericó, la ciudad casi desprotegida. Entonces, con 2.000, 3.000 hombres, esto está fácil.
Ya estaban envalentonados por lo que Dios había hecho con Jericó. Manden un grupito allá, y mandaron un grupo. Y le dieron una paliza los habitantes de Jai. Mataron 36 hebreos. 36 soldados de Josué perdieron la vida. Y dice que el corazón del pueblo hebreo se deshizo como agua. Perdieron la fuerza, perdieron la confianza, perdieron la fe. Ellos vinieron desalentados completamente, y fue ahí donde dijeron: Señor, ¿no? ¿Qué va a hacer si ya no nos respalda? ¿Qué va a hacer que no nos defiende de nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a continuar la conquista? Cuando nuestros enemigos han prevalecido, dice que los corrieron incluso a los 2.000 o 3.000 hombres que fueron. Y si no corren, los terminan matando a todos, ¿no? Y dice que Josué se puso a orar a Dios, se tiró en el suelo y clamaba a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay respaldo de Dios? ¿Por qué no hemos podido prevalecer contra nuestros enemigos cuando Dios había dicho: suban, conquistan la tierra, yo voy a pelear por ustedes, yo voy a darle la victoria? Ahora estaban derrotados completamente. No, y yo quería compartir esto, ¿no? Por eso le bautizan al lugar donde ellos se estuvieron tan confundidos, le bautizan el Valle de la Turbación, porque estaban turbados. ¿Qué es lo que pasa? Y yo digo, muchas veces caemos, ponemos el pie en ese valle, en el Valle de la Turbación. Decimos: no, parece que Dios no está, parece que Dios no nos apoya, parece que Dios no nos defiende, parece que Dios no nos bendice, parece que vamos para atrás. Nos turbamos, ¿no? Por eso decimos que todos los valles que están en la Biblia, o todas las montañas que están en la Biblia, son lugares simbólicos que nos va a tocar cruzar en algún momento. El tema es que no quedemos postrados en ninguno de esos lugares, no, que lo crucemos, porque los valles son para cruzar. Muchas veces he predicado sobre los valles, ¿no? Hay por lo menos más de una docena o 15 valles diferentes en la Biblia, y valles terribles, de lágrimas, de dolor, de muerte. Pero el valle no es un lugar de estadía, un lugar de campamento, es un lugar de cruce, ¿no? Es un lugar que tenemos que pasar, no establecernos, no dejar los huesos en ninguno de esos lugares, sino hay que cruzarlo, hay que pasar al otro lado. En todos lugares transitorios, lugares de experiencia, lugares de escuela, lugares de aprendizaje, pero cuando más antes lo crucemos, mejor, ¿no? Ellos entraron en el Valle de la Turbación porque parecía que Dios los había abandonado, los había entregado a sus enemigos. Y a veces muchos de nosotros no entramos en ese lugar, ¿no? En el Valle de Achor. ¿Qué pasa? No, antes de empezar el culto estábamos hablando ya con los siervos del Señor. Y decíamos, nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasa? No, parece que Dios no nos defiende. Mire, dice en el verso 12, ¿no? En el verso 11, cuando Josué se pone a orar a Dios, Dios le dice cuál era la causa de la turbación, de la derrota, de la pérdida de 36 de sus hermanos que habían muerto. No era plan de Dios que el pueblo muriera en manos de los cananeos. Pero el pueblo había desobedecido. Lo habían hecho en Jericó. Porque cuando ellos conquistan Jericó, Dios les dijo: escuchen bien, no toquen nada de esa tierra, porque es una tierra maldita. Es una tierra que está bajo maldición, entonces no quiero que toquen nada de esa tierra. Yo se las entrego sus enemigos, pero no toquen nada porque todo lo que está ahí es maldición. Usted sabe que el mundo está bajo maldición, ¿no? ¿Sabe esto?
Porque hay algunos pastores metiéndose en la política que quieren mejorar Argentina o otras naciones, como ha pasado en El Salvador y otros lugares. Si un cristiano, si los cristianos nos metemos en la política, vamos a vivir mejor. No, la tierra está bajo maldición. No se olvide, la iglesia fue sacada del mundo. No pertenece al mundo, como el Señor dijo, yo tampoco pertenezco, ustedes no son del mundo, yo lo he sacado del mundo. El que ama al mundo no ama a Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque el mundo está bajo maldición, no va a haber cristianos mejorando ninguna nación. No, son cristianos que se van a corromper, que el mundo se los va a tragar vivo. El mundo se los va a tragar vivo, porque no es la misión. Si el Señor hubiera querido establecer su reino en el mundo, Satanás se lo ofreció allá en el desierto. Mire los reinos de la tierra, dijo Satanás, todo le mostró todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria de los reinos de la tierra, y le dijo, si postrado me adorares, yo te lo doy. Son míos, y a quien quiero yo se lo doy. El Señor dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Amén, gloria a Dios. Y lo reprendió, servimos a Dios. No vamos a mejorar el planeta, no vamos a mejorar la política. No fuimos llamados para militar en la política, fuimos llamados para militar para el reino de Dios. El que dice se milita para Cristo, no se enrieda en los negocios de esta vida. Estamos en el mundo, compramos, vendemos, trabajamos, mandamos a nuestros hijos a las escuelas, le colocamos las vacunas, obedecemos las leyes, pero no militamos en el mundo. Militamos para el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no va a mejorar porque la tierra fue maldita cuando Adán y Eva pecó. La tierra está destinada para el fuego del juicio. Sí, donde dice, los elementos ardiendo se consumirán, el cielo se enrollará como una cortina, y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva a donde reina la justicia. Este cielo y esta tierra están reservados para el juicio, no está reservado para mejorar. La tierra fue maldita cuando Adán y Eva pecaron. Le dijo, Dios te producirá cardo y espina. No te producirá trigo y cebada. No te producirá uvas y manzanas. Te producirá cardo y espina. Esto habla de dolor. Esto habla de plaga. Esto habla de sufrimiento. La tierra fue maldita. Por eso no pertenecemos al mundo. Pertenecemos al reino de Dios, militamos para Cristo, somos de la milicia de Cristo, no somos de la milicia del mundo. ¿Me entiende? Alabo el nombre del Señor. Entonces Dios le dice, van a conquistar Canaán, pero no se metan con nada de Canaán porque está todo maldito. No toquen nada, no sirve nada. Consúmanlo con fuego, préndanle fuego a todo. Y hubo uno del pueblo hebreo que vio un lingote de oro y un manto babilónico y lo codició y lo escondió porque tenían prohibido tocar las cosas de Jericó. Pero este lo escondió, lo escabulló y no sé si entre las ropas, y fue a la tienda, hizo un hoyo debajo de la alfombra y enterró todo allí. Nadie lo vio, nadie sabía. Una desobediencia personal. No llevó a nadie junto, solito. Pero esto trajo el fracaso para todo el pueblo de Israel.
Esto llevó a la derrota a todo el pueblo de Israel. Y cuando, ¿no es cierto?, Josué se puso a orar, porque dijo, ¿qué pasa? Tú nos prometiste apoyarnos, tú prometiste defendernos de nuestros enemigos, tú prometiste pelear nuestras batallas y ahora fuimos derrotados y enterramos 32 hermanos. ¿Qué pasa? Y le dice Dios, quebraron mi pacto que yo le había mandado y tomaron de lo maldito. Esto está 7:11. Han pecado, tocaron lo maldito y hasta hurtaron y mintieron y aún lo tienen guardado entre sus cosas. Bendito Dios. Nadie vio, nadie fue, ¿no es cierto?, testigo de aquella desobediencia. Pero Dios sabía. Y esto hizo que, mire que dice Dios en verso 12, por esta razón, un tipo nada más. Eran casi 2 millones de personas el pueblo hebreo. Entre mujeres y niños eran casi 2 millones de personas. Y ustedes dicen 2 millones de personas, no sé cuántos hombres, alguien calcula 800,000 hebreos, hombres, que podían ir a la batalla, 800,000, casi 1 millón. Los demás eran mujeres y niños. Pero de 800,000 hombres que podían ir a la batalla, uno hizo la macana. Y ahora la derrota fue para todo el pueblo, el fracaso fue para todo el pueblo. Y Dios le dice, por esta causa, los hijos de Israel no van a poder estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, porque ha venido maldición y no seré más con vosotros, si no destruyen esa maldición que está en medio de ustedes. Yo pensaba esta palabra, el Espíritu Santo me traía esta palabra toda esta semana. Aleluya. Mire, yo le cuento, le puedo contar tantas historias, porque los viejos cuentan historias. Tienen historia, han vivido historia. Y ya le puedo contar tantas historias. Hace muchos años pasamos un proceso parecido al que estamos pasando ahora. ¿Cuál es este proceso que pasamos hace unos años? Bancos vacíos, hermanos que dejaron de congregar, como que la obra se frena. Salimos a predicar, salimos a repartir tratados, se predica en la calle, salimos a visitar los hermanos que se quedaron. Acá continuamente se visita a los hermanos que dejan de congregar, no le abandonamos. No nos resignamos a que no vengan más, lo buscamos. A veces mando un hermano, un obrero, a veces mando otro obrero, a veces voy yo mismo. Porque no queremos que el enemigo nos arrebate, ¿no es cierto?, los hombres y las mujeres de Dios. Israel no quería enterrar 36 compañeros. Y cuando le tocó sepultar a los 36 compañeros, Señor, ¿qué está pasando? Y muchas veces nos preguntamos y vamos a la oración y decimos, Señor, ¿qué está pasando? No, la obra iba para atrás. Y el Señor me dijo, me llevó a este texto, anatema, mentira, robo y desobediencia, y eso está escondido en medio de ustedes. Yo me acuerdo que entré en oración y ayuno porque la obra iba para atrás. Le hablo de varios años atrás. Y digo, Señor, yo veía a todos los hermanos felices, todos los hermanos para mí son buenos, para mí todos los hermanos son lindos. Y teníamos en la música un chico muy carismático, vecino de acá, ¿no?, que era homosexual. Y yo no podía pararme en este lugar y decir, mire hermana, mire lo que tienen hijos, las hermanas que tengan hijos, no le dejen que vayan a la casa, ponemos Marco, ponemos cualquier hermano Orlando, no
No le puedo decir porque Orlando tiene un pasado, antes de servir al Señor, tiene un pasado que puede perjudicar a tus hijos. No, todos los chicos iban a dormir los sábados para quedar el domingo en el culto, como está cerquita a la casa de este muchachito. Muy carismático, todos le amaban, cantaba en el coro, era medio líder porque le gustaba liderar a los jóvenes. Y la mamá dejaban, y yo hablé con la mamá, no le deje ir a tu hijo a ninguna casa, cuida a tu hijo. Y la mamá no me hicieron nunca caso, porque él organizaba unos, le llamaba pizza party, ¿no? Él le gustaba cocinar, entonces hacía 4 o 5 pizzas, llevaba a los pibes. Resulta que los pibes, después de la pizza, se los llevaba a la cama. Cuando Dios trae a luz, había como 7, 8 pibes de 13, 14, 12 años que habían caído con este muchacho, que después que se retiró de la iglesia pasaba con el novio por acá y nos saludaba, porque se acompañó con un hombre. Entonces pasaba por la vereda y nos saludaba contento, ¿no? Hasta ahora creo que está acompañado con un hombre. No, y cuando descubrimos ese manto babilónico enterrado, lo descubrimos porque estaba enterrado, estaba escondido, la iglesia comenzó a levantarse. Vinieron almas, Dios empezó a bendecir, abrimos nuevos anexos, la obra empezó a prosperar. Pero cuando hay un anatema, algo maldito que entra en el pueblo escondidamente, nadie sabe. Pero Dios que mira y Dios que ve y que conoce todas las cosas, Dios sabe. Dios sabe qué yo hago el día lunes, qué yo hago el día martes, qué usted hace, cómo usted vive, ¿no? Cuáles son sus principios. Aunque nadie sepa y aunque usted viva a kilómetros de la iglesia, Dios está mirando, Dios está viendo, Dios está escuchando. Y cuando entra algo de maldición en el pueblo de Dios, esos mantos babilónicos que a veces hacemos un hoyo y lo escondemos. Este hombre lo tenía bien escondido, debajo de la alfombra en la tienda donde él dormía. Nadie había visto que él hizo un hoyo y metió allí el manto babilónico. Pero Dios dice, no van a poder estar en medio de sus enemigos, van a vivir derrotados, van a ser vencidos y muchos de ustedes van a perder la vida porque yo ya no les acompaño hasta que ustedes no saquen esa maldición que está dentro de ustedes. Ahí cuando este hombre se es descubierto, porque hay una reunión y hay un discernimiento allí que Dios le da a Josué, y descubre que era este hombre. Y cuando limpian esto que había entrado, nuevamente comienzan a tener victoria, nuevamente comienzan a vencer los enemigos y conquistan toda la tierra de Canaán. Pero tuvieron que sacar aquello que impedía que la obra de Dios avanzara. ¿Sabe qué? A veces decimos, no importa lo que yo haga, yo soy aparte, yo soy una persona, yo tengo mis decisiones, pero cuando pertenecemos a la iglesia del Señor, lo que hacemos puede afectar toda la obra de Dios. Oh, un manto escondido de un hombre llevó al fracaso a todo el pueblo de Israel, a 800,000 hombres que seguro eran valientes y obedientes, pero todos fueron a la ruina por uno que había codiciado, que después confiesa, cuando he descubierto, sí, yo miré y codicié, y era tan lindo ese manto y ese lingote de oro. ¿Qué hiciste? Lo tengo escondido. Dice en el verso 21, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un changote de oro. Lo codicié, tomé y está escondido en la tierra, en medio de mi tienda. Y el dinero también está ahí.
Ahí Josué hizo que trajeran aquello. Aquello se quemó. Se quitó aquella maldición que estaba dentro. Y ahí recién pudieron volver a tener victoria. ¿Cuántas veces caemos en el valle de la turbación? Porque hay algo que a Dios no le agrada, hay algo que Dios no aprueba. Hay algo que está estorbando la bendición, nuestra vida. Hablo en forma personal y en forma de congregación. En todas las áreas. Y dice, no, pero lo que yo hago, ¿qué importa? Es mi vida. Pero al ser parte de la iglesia, mi vida afecta a tu vida. Mi vida afecta a la vida de todos, porque somos un cuerpo. Y dice, cuando en un cuerpo un miembro está enfermo, un miembro está dolido, todo el cuerpo se duele. No, te machucaste un dedo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver un dedo con...? Ese dedo te hace ver las estrellas y te duele la cabeza y no puedes manejar las manos y estás doliente hasta que ese dedo se sana. ¿Qué es un dedo en el cuerpo? Es un miembro. Y cuando un miembro está afectado, todo el cuerpo. El hermano estuvo con problemas en la pierna. Yo lo fui a visitar y estaba en el sofá con la pierna allá arriba, no pudiendo trabajar, no pudiendo venir a los cultos, ¿no es cierto? Tomando medicamentos, consulta médica. No, por un problema en la pierna. Una manchita, no se sabe, una araña, un bicho, qué sé yo qué. No, y se le infestó y lo planchó. No importa que grandote, gordo, pero lo planchó. Y no se podía levantar y no podía caminar y estaba planchado varios días, varias semanas. Y así la obra del Señor, así en la iglesia de Cristo. No, cuando un miembro se duele, cuando un miembro hay infección, cuando en un miembro, ¿no es cierto?, hay una fractura, una herida, todo el cuerpo sufre. Alabado el nombre de Dios hasta que te sana, que se sana tu pierna, se sana tu mano, se sana tu espalda, se sana tu cintura. Andaba con lumbalgia en estos días. No, apenas me podía levantar la cama. Terrible. ¿Y qué? ¿Un accidente? No. Un nervio allá, un nervio se anudó, se amontó, no sé cómo dicen los kinesiólogo, ¿no? Un nervio, un mal esfuerzo, un mal movimiento. ¡Tac! Pero parecía que estaba paralítico, no podía manejar las piernas, me dolía la espalda, me dolía la cabeza. Viví una semana tirado en el sofá. Un nervio. Después me arreglaron, vino una masajista, me dejó de cama 2 días, pero me arregló, me desató ese nudo. Y gracias a Dios recuperé. Pero fíjese, un nervio en la cintura, puede ser la cervical, allí se anuda, se monta, no sé qué, se inflama y te acostó, te paralizó, no podés ni trabajar, no podés levantarte de la cama, no podés levantar peso, no podés hacer nada, está ahí, tullido. Y así en la obra del Señor. Cuando permitimos, ¿no es cierto?, que como miembros del cuerpo de Cristo algo nos afecte la vida espiritual, estamos afectando todo el cuerpo, toda la iglesia se frena, la iglesia, las almas no vienen, la iglesia va para atrás, en una decadencia, los cultos, mire, peleamos entre nosotros para ver quién le toca predicar. No, ninguno quiere predicar. Porque tienen que dejar la vida acá atrás. Entonces, porque tienen que luchar con los demonios, un ambiente, se hace un ambiente pesado, se hace un ambiente, gloria al nombre del Señor, donde parece que la presencia de Dios se retiró en medio nuestro. Alabo el nombre de Dios. No. Dios es fiel y verdadero, gloria.
Dios no falla en sus promesas, pero muchas veces nosotros tenemos algo que Dios dice es maldición. Gloria. Quitan esa maldición de en medio de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces cuando entra pecado en la iglesia, no confesado. Oh, gloria. Escondido, hacia un hoyo, bien tapado. Nadie le vio, nadie supo, nadie se enteró. Pero el ambiente de la iglesia te torna denso, pesado. Gloria al nombre de Dios. No es que Dios, el poder de Dios cambió, la presencia de Dios cambió, no, Dios es fiel, Dios siempre está, Dios siempre bendice, pero hay algo que está estorbando. Alabo el nombre de Dios que tenemos que sacar. Entonces, si usted ama la obra de Dios, si usted ama al Señor, gloria, y hay algo, usted no arregló, gloria al Señor. Sea sincero. Achán se llamaba este hombre. Y él fue sincero cuando se vio que acorralado. Él dijo, yo lo codicié. Y yo lo tomé. Y lo escondí allá en mi tienda. Ya está. Un momento que no velé, el diablo me engañó. Y dice que entonces enviaron mensajeros, vayan a buscar y traigan. Hagan, escarben, levanten la alfombra, hagan un hoyo, saquen lo que está enterrado, tráigalo para acá. Y le dijo Josué, ¿por qué nos turbaste? Y bautizó ese valle, por el valle de Achor, el valle de la turbación. Cada vez que pasaban por aquel terreno recordaban la historia. El nombre le recordaba la historia. Acá donde nuestros antiguos hermanos fueron turbados. Acá donde parecía que Dios no estaba, parecía que Dios lo había abandonado, parecía que Dios no cumplía las promesas. Acá pasó. Cuando vino la limpieza, vino la bendición de Dios. Se ama la obra de Dios. Sé sincero. La palabra dice que ninguno está libre de pecado. El que dice que no pecó es mentiroso. Y lo hace mentiroso a Dios porque todo pecado. Pero la diferencia está en la sinceridad. Que aquel que pecó reconoce. Como Achán y dijo, sí, yo codicié, yo lo vi tan lindo. Y lo tengo escondido. No, y cuando nos tocó reconocernos, nos reconocemos, sí. Yo tuve celo de fulano, sí, yo anduve murmurando, sí. Estos días alguien me decía, no, yo a la filial de Soliverde yo no voy a pisar nunca. Miembro de la iglesia, pertenece al mismo pastor. Tomamos la Santa Cena todos los meses, todos juntos. Y tenemos una persona en medio nuestro que dice, no, yo no piso Soliverde. Hubo otra persona que le dijo a Alejandro, yo quiero congregar en Delviso. Estoy hablando de la misma iglesia. Tenemos anexo en Delviso, tenemos anexo en Soliverde, en La Plata, bueno, por un montón de lugares. No, entonces alguien se enojó con alguien, cosa que yo no sé, y dijo, no voy más a la iglesia en Granbur. Yo me voy a Delviso. ¿No? Somos todos hermanos, tenemos el mismo pastor, porque no es que en Delviso hay otro ministerio, otro pastor, no es el mismo. Yo voy a Delviso, soy el pastor de Delviso, voy a Soliverde, soy el pastor de Soliverde. No, Pablo atiende Soliverde, pero viene acá y es pastor de acá. Porque somos la familia de Dios, una sola cosa. Y yo digo, está tomando la Santa Cena, está siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene? Resentimiento, amargura, no, enojo con alguien, no sé quién, que nunca arregló, porque en la solución es decir, no piso más tu casa. Si yo no piso más tu casa, ¿por qué? Porque tengo problema con vos. Porque si yo no tengo problema,
¿por qué si antes iba no voy a ir ahora a tu casa? De repente, no, a la casa de fulano yo no piso más. Parecen esas navidades familiares, ¿no? Tu cuñado, la última vez que le invitamos. Si viene la cuñada, yo no me junto más. Es una vaga, no hace nada. Viene la hora de la comida, toda perfumada. Yo estoy desde las 10 de la mañana cocinando los matambres y cocinando los pollos. Y se viene de pituca a las 11 menos 5. Termina de comer y voló. Y yo me quedo con todos los platos la última vez que me junto con tu familia, ¿no? Esto puede haber en el planeta Tierra, en las sociedades, pero no en la iglesia. Porque llega el fin de mes y tenemos que compartir los símbolos de la Santa Cena y somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo. Yo no puedo tener esas diferencias, estar en la misma iglesia. No, porque está siendo el manto babilónico escondido bajo tierra. Tú estás siendo el manto babilónico dentro de la iglesia. Gloria al nombre del Señor, porque estás siendo de estorbo, de tropiezo para toda la iglesia, atrasando la obra. Otro día una hermana se enojaba, me dice, me retiro, porque le llamé la atención por algo que no hizo, que hizo desordenadamente. Me dijo, no, pero nosotros tenemos un grupo allá en Soliverde y yo avisé al grupo. Digo, pero yo ni idea que hay un grupo. A mí nunca me avisaron que hay un grupo. Resulta que hay un grupo, ese grupo se avisan, en ese grupo se pide oración, en ese grupo se hace vigilia. La hermana me decía, no, yo hago vigilia en el grupo. Entonces cerramos la iglesia y dejamos el grupo. No, porque ¿para qué tenemos una iglesia que tiene oración, que tiene día de ayuno, que tiene ensayo de música, que tiene reunión de obreros, que tiene reunión de hermanas, que tiene reunión para los niños, para los jóvenes, todas las actividades? Porque a alguno que no le gustó algo, dice, no, pero yo estoy en el grupo. Yo ni sabía que había un grupo. Nunca me avisaron. Parece que un grupo de WhatsApp, no sé cómo es el tema. No, yo nunca supe. Entonces cuando esta hermana desapareció del culto, yo no sabía si estaba internada, si estaba enferma, si se había muerto. No, resulta que viajó. Se fue a ver unos parientes y tuvo varios días, no le vi. Entonces cuando le vi, le digo, hermana, no, pero yo viajé. Pero ¿por qué no avisó? Porque yo estoy acá como pavote. Vamos a orar por la hermana que no sabemos qué le pasó. A lo mejor está enferma, a lo mejor, ¿no es cierto?, está en una lucha. No, la hermana estaba paseando, pero yo no sabía. Si yo sé, cuando es el día del culto, yo digo, vamos a orar por la hermana fulana, porque viajó, que Dios le lleve guardado, que le bendiga, que pueda volver guardada. Toda la iglesia está sabiendo que la hermana no está porque viajó. Yo ahora le pido oración. El 23 estoy viajando para estar con mi hija en misiones. Vuelvo enseguida. El 26 quiero ya pegar la vuelta. No, pero voy a estar viajando. Entonces, si no me ve el día 23 y 24, que pase una feliz noche buena. Si no me ve, usted sabe, ¿no? Estaba orando por el pastor, porque el pastor se fue a la casa de la hija en misiones, ¿no? Vamos a estar con mi hija, que está solita, vamos a estar con ella, ¿no? Acá las otras familias están todos juntos, pero allá mi hija está sola, entonces con la vieja vamos a ir a compartir la noche con ella, ¿no? Y al otro día volvemos. Pero usted está sabiendo que no me atropellaron, que no estoy en un hospital, que no me llevó preso la policía. Usted está sabiendo, el pastor viajó, estamos orando por él. Bueno, le pregunto a esta hermana y me dice, pero yo puse en el grupo. Digo, pero yo ni sé que hay grupo. Nunca leí lo que pasa en el grupo. No, pero yo avisé en el grupo. Sí, pero el grupo, ¿qué sé yo qué es el grupo? No, yo sé lo que es la iglesia. Y yo sé que soy el pastor. Entonces usted viene, me dice, hermano, me voy de vacaciones. Una semana no voy a estar.
vaya tranquilo, le vamos a apoyar en oración, vamos a estar orando por usted para que Dios le guarde todo el camino, vaya y disfrute y vuelva en paz, y no estemos en la duda de qué le pasó. Pues cuando no le vemos, tenemos esa inquietud, ¿qué le pudo haber pasado? A lo mejor se enojó, a lo mejor se cayó del camino del Señor, de la fe, a lo mejor está enfermo, no, necesitado. Esto es ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Alabo el nombre del Señor, ¿no? Y no divida, no separe el cuerpo. Porque cuando un miembro sale del cuerpo, se seca, se termina, se corrompe. Solo tenemos vida mientras estamos ligados al cuerpo. Córtese un dedo y si ese dedo no se lo cosen rápido, lo perdió. No lo recupera nunca más. Y le amputan una mano, la perdió. Y le amputan una pierna, la perdió. Tiene vida mientras está en el cuerpo. Mientras está ligada al cuerpo, tiene vida. Todos los miembros tienen vida, que reciben nutrientes, recibe fortaleza, mientras está ligado por las coyunturas, los ligamentos, las venas, las arterias, está teniendo parte del cuerpo. No salga del cuerpo, no forme otro cuerpo. Que a mí me da la idea el grupo. Si hay ayuno en Sol y Verde, si hay oración en Sol y Verde, una iglesia grande, más grande que esta, vaya a Sol y Verde. Había un ayuno de músicos y una hermana que le dije, ¿por qué no vino el ayuno de música? No, porque yo hago vigilia en el grupo. A la pucha. ¿Y quién es el pastor del grupo? ¿No? Me avisa quién es el pastor del grupo, porque me dice, no, yo hago vigilia en el grupo. Si en la iglesia hay vigilia, si en la iglesia hay ayuno, en la iglesia hay oración, en la iglesia hay ensayo de música, en la iglesia hay reunión de hermanas, ¿no? La hermana que dice, no, yo voy a cocinar en mi casa, vendo los productos y traigo la plata. Y si acá hay cocina y hay reunión de hermanas, todos los días sábados, en Sol y Verde hay reunión de hermanas, en Del Viso hay reunión de hermanas, en La Plata hay reunión de hermanas, vas a la reunión de hermanas, pero como no se lleva, como está de punta y toma la cena, pero está de punta, no se lleva, entonces dice, no, yo voy a cocinar en casa. Me va a ayudar la Nancy, me va a ayudar allá, no, Marco, y vendemos. Entonces una iglesia dentro de la otra iglesia. A ver si me está entendiendo, ¿no? O una iglesia dentro de la otra iglesia, porque... Ahora, si usted me dice en la iglesia no hay oración, en la iglesia no hay ayuno, en la iglesia no se juntan las hermanas, bueno, yo me voy a empezar a orar en mi casa con un grupo. Está perfecto, porque en la iglesia no hay. La iglesia no tiene día de oración. Pero acá tenemos día de oración, en Sol y Verde hay día de oración, en Del Viso hay día de oración. En cada lugar hay día de oración y día de ayuno. ¿Qué días son los ayunos en Sol y Verde? Domingo a la mañana ayuno en el anexo de Sol y Verde. Ahora, ¿cómo yo voy a ayunar en mi casa con un grupo de 2 o 3? ¿No? Y no voy al ayuno de la iglesia. ¿Cómo se llama esto? División. ¿Cómo se llama esto? Manto babilónico. Enterrado ahí bajo del piso de la tienda. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar unidos, tenemos que no fomentar la división, porque si alguien dice, venga a mi casa que voy a hacer vigilia. No, hermana, si hay vigilia en la iglesia, vamos a la iglesia. No, pero en mi casa mejor. No, hay en la iglesia. Ahora, si vos por tu cuenta, sin convocar a nadie, querés hacer vigilia una semana completa en tu casa, amanecer sentado en la silla, en el comedor, es dueño. Querés hacer ayuno 30 días seguidos, sos dueño, nadie te impide.
bienvenido sea, ayunar por mí. No. El tema es cuando yo lo llamo a Orlando, lo llamo a Alejandro, lo llamo a Pablo y vamos a hacer un ayuno en casa. ¿Cómo se llama eso? Manto babilónico. Vamos a desenterrar los mantos. Vamos a prenderle fuego. Vamos a prenderle fuego, gloria. Si sos un siervo de Dios, sos una sierva de Dios, vos tenés que combatir eso. Si no, hermana, ahí hay reunión. Vaya, ahí están los hermanos orando. Vaya a la oración que hay allí en la iglesia. No vamos a hacer esa división. Gloria al nombre del Señor. No, nos juntamos en casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. A Chan no le gustó nada. Cuando Josué le dijo, declara, Achan, declara lo que has hecho. Gloria al Señor, porque el Espíritu Santo estaba trayendo a luz y le estaba revelando. Declara lo que has hecho. Y ahí donde él es honesto, dice yo vi y codicié y me lo escondí. Y allá está escondido con el dinero. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Esa honestidad liberó al pueblo de Israel. Sea honesto en esta noche. Ponte de pie y vamos a estar orando al Señor. Gloria. Alabo el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. No afecta, sí, todo afecta, hermano. Un padre puede afectar a sus hijos, una madre puede afectar a sus hijos, una esposa puede afectar a su marido. Hay hombres que han ido al fracaso porque la mujer no le acompañó, la mujer no le ayudó y los ha llevado al fracaso, al mundo. Porque la mujer no acompañó el llamado, no acompañó la vocación y le han llevado preciosas herramientas fracasadas porque la mujer no le acompañó. Todo lo que hacemos afecta a alguien. Si tenemos familia, si pertenecemos a una iglesia, todo lo que hacemos afecta. No somos seres, ¿no es cierto?, independientes en alguna isla, que no importa lo que yo haga. Sí, afecta. Entonces ponte en las manos del Señor y no toques lo que el Señor dice es maldito. Lo que el Señor maldice, no hay manera de que eso cambie. Y el Señor dijo, todo lo que está en Canaán es maldito. No toquen nada de eso. Destrúyanlo todo. Gloria al nombre del Señor. Y estamos en el mundo y el mundo está bajo maldición. Entonces sirva al Señor. Sea militante de Cristo. Sirva al reino de Dios. Alabo el nombre del Señor y deja que el mundo siga su cauce. Gloria al nombre del Señor. No pertenecemos a Él. Fuimos sacados del mundo, pertenecemos al Señor. Nuestra patria no está acá, nuestro reino no está acá, está en el reino de los cielos allá. Gloria al nombre del Señor. Somos peregrinos, acuérdese de eso. Extranjeros en tierra desconocida. Sí tenemos que vivir en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Pertenecemos al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar a Dios. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos y mira que hay algo allá que hay que desenterrar y hay que tirar para afuera. Hágalo, porque eso va a redundar en bendición para todo el pueblo de hoy y especialmente para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Compartido la palabra que has colocado en mi corazón. Ahora el resultado de esa palabra queda en tus manos poderosas. Espíritu de Dios, tú aplica la palabra en cada vida y en cada corazón. Señor, es tuya la obra y nosotros en esta noche reconocemos, Señor amado, que somos parte de ese cuerpo y cuando un miembro está afectado, afecta todo el organismo. Señor amado, ayúdanos a entender esa unidad, esa comunión. Ayúdanos a entender que somos participantes el uno del otro. No nos podemos independizar de esto, no nos podemos aislar de esto. Señor amado, lo ha dejado a la iglesia como el cuerpo de Cristo en esta tierra. Amado Señor, un cuerpo que tiene que caminar, que tiene que compartir, que tiene que abrazar, que tiene
tiene que ministrar, hacerlo, Señor, en funcionalidad. Amado Señor, gloria, mi alma te alaba. Padre mío, ahora entregamos en tus manos, Señor, la partida, el regreso de cada uno de los hermanos, que tú los lleves guardado a la próxima oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Alabado es tu nombre. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, le saludamos con la paz y la comunión del Señor. Dios le acompañe.